Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Córdoba Nuño, psicólogo del Instituto Estatal de las Mujeres, y estamos en un segmento más de Reiniciemos Nuevas Masculinidades, y el tema de hoy es micromachismo. Y esta tarde tengo aquí a dos compañeros, uno de la carrera, un compañero Gustavo, y un compañero de trabajo. Entonces, si desean presentarse, por favor, adelante, Gus. Va que va. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Alberto Rodríguez López. Soy psicólogo también. Trabajo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el Departamento de Orientación Educativa. También he dado pláticas sobre temáticas de género, un poco también sobre nuevas masculinidades. Tengo unas capacitaciones también en materia de género. Y bueno. Gracias, Gus. Hola, yo soy el psicólogo Javier, como tal trabajo en el Instituto Estatal de las Mujeres, pues mi trabajo como tal es atender a las mujeres violentadas, trabajo igual con hombres en atención a agresores, como en los grupos de masculinidades. Bueno, un gusto tenerlos aquí, y como les decía, en esta cuarentena pues se han tocado distintos temas, y el tema que toca hoy es el de micromachismo. Para ustedes, ¿qué es el micromachismo? Para ti, ¿qué sería el micromachismo, Gus? El micromachismo o los micromachismos, porque hay varios, Ajá. son todas estas conductas que si bien son yo diría la forma más sutil del machismo, que tienden a desvalorizar a las mujeres y a resaltar las cualidades de este estereotipo del macho, digamos. Por ejemplo, la virilidad, la fuerza, la protección, todo este tipo de cualidades que se asocian a la masculinidad. Entre estos micromachismos tenemos, por ejemplo, estos comentarios pues, cuando le aplauden a los hombres porque ayudan en las tareas de la casa, o estos comentarios de, pues si es que yo ayudo a mi esposa con las cosas de la casa. Esos son los tipos de micromachismos, para poner un ejemplo. Ok, gracias. ¿Para ti, Javi? Bueno, a mí este tema del micromachismo me gusta mucho. ¿Por qué? Porque no es un tema que se toque bastante o que la gente sabe, ¿no? O que sepa, ¿no? Relacionado a este tema. ¿Por qué? Porque si escuchamos la palabra micromachismo, podemos decir que es una violencia pequeña, ¿no? Como que no es una violencia grave. Sin embargo, es una violencia, no deja de ser violencia por muy sutil que sea. Es una violencia que, como se pasa desapercibida, que no nos damos cuenta ni los hombres, ni mucho menos las mujeres que prácticamente están siendo violentadas, sino que esta violencia como prácticamente silenciosa, ¿no? Como prácticamente es como la diabetes, ¿no? Te va matando de poquito a poquito, pues así es el micromachismo. De poquito a poquito se va integrando hasta hacerse violencia severa. Sí, y como bien mencionas, esta violencia sutil, lo mencionan ambos, esta parte del micromachismo se da mucho, o es como el pan de cada día, porque es tan sutil que no se percibe. De por sí la violencia se ha vuelto, o se ha naturalizado, perdón, mucho más esta parte del micromachismo que tiene que ver con toda esta construcción que es la base de la violencia como tal hacia las mujeres. Y está en nuestro diario vivir, que a veces la usamos, y me incluyo, en algún momento he usado esto micromachismo al momento que yo me relaciono con las mujeres o con mi pareja. Y en este sentido, el micromachismo tiene un impacto enorme porque como no se ve o como es sutil, penetra sin que se dé cuenta o se den cuenta las mujeres. Y esto que va penetrando constantemente va minando o va poco a poco rompiendo estos esquemas en las mujeres, y la violencia como tal se va insertando en ellas. ¿Ustedes saben o conocen los tipos de micromachismo? No sé si logran ver la pantalla. Bueno, el que ahorita se me viene a la cabeza es el término en inglés es mansplaining, o la explicación del hombre, que es esto de que los hombres siempre tenemos que explicarle a las mujeres las cosas, porque según esto, ellos no entienden cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, y ahí es donde tu labor como hombre es explicarle, pero a la vez de que das esta explicación, estás ejerciendo violencia, porque estás
desvalidando o invalidando el conocimiento de la otra o las cualidades de la otra o su propia capacidad de tomar decisiones. Sí, claro. Para ti, Javi. Pues prácticamente bueno, como lo hemos manejado, prácticamente son los 4 tipos de micromachismo, ¿no? Desde, como dice, el que casi no se ve y hasta el que se usa la fuerza, ya sea la física, la psíquica o la económica para ejercer ese poder del hombre hacia la mujer. Y aquí también recalcar un poquito, ¿no? De que no simplemente también es hacia la mujer, sino que a veces el mismo hombre ataca hacia otros hombres, digamos, para ver esa supremacía de poder y de, digamos, quién puede más y quién puede adquirir, digamos, esta responsabilidad. Sí, yo cuando escuché este término, perdón, para mí fue algo nuevo por el hecho de, yo decía, bueno, me preguntaban, ¿y tú eres machista? Y en automático, pues dije que no, porque según yo no gritaba o no golpeaba, pero sí tenía prácticas sutiles que en el momento que escuché este concepto y lo desarrollaron, me identifiqué. Por ejemplo, la imagen dice, ¿cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? Y ahí está ya. Eso que es de mujeres, o sea, no es de hombres, Último. así es, sino que es de mujeres. Y esas prácticas cotidianas que sin darme cuenta en un principio, para mí no era violencia. Pero me dijeron, eso es violencia sutil, que casi no se mira, pero al final es violencia. Luis Bonino, que es un psiquiatra y psicoterapeuta, él menciona que son prácticas de violencia en la vida cotidiana tan sutiles, que pasarán o que pasan desapercibidas, que reflejan y perpetúan las actitudes machistas y la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres. Y en ese sentido, Luis Bonino dice que es tan pequeño que no se percibe o no se percibía, porque ahorita es como más visible toda esta parte del micro o los micromachismos, como bien mencionabas, Gus. Existen 4 tipos de micromachismos que Javi comentaba en algún momento. Javi, ¿tú qué sabes de estos 4 tipos de micromachismo? Pues prácticamente si lo vamos categorizando, podríamos iniciar con el utilitario, ¿no? Que prácticamente esto va afectando, digamos, a esta parte del cuidado, ¿no? Como cuando decimos, las mujeres tienen como la capacidad para cuidar, ¿no? Tanto a los hijos o en este caso a los padres cuando son adultos mayores, como que tienen esa capacidad femenina y se las arrojamos a ella, ¿no? Por decir, porque los hombres no somos capaces o no tenemos como ese instinto para hacerlo. Como nos han categorizado como ser más bruscos, ¿no? Como no ser tan delicados para tener esa capacidad para hacerlo. El otro podría ser el encubierto, lo que es como esta parte más bonita, podemos decirle, ¿no? ¿Por qué? Porque, como mismo su nombre lo dice, encubre esa violencia de una forma a veces bonita, a veces es como decir, lo hago porque te quiero, te cuido porque te quiero, te celo porque te quiero, ¿no? Y es como a veces esta parte se normaliza o se hace romántico esa parte. Y la otra parte sería la de crisis. Es cuando ya utilizamos la fuerza, como mencionaba, ¿no? Esta fuerza ya, a veces la parte económica. Y a veces aquí podemos entrar hasta la parte sexual. Si no tenemos relaciones sexuales, no tienes dinero. Eso por fuerza ya de usar contra la voluntad de una mujer. Y el último sería la parte de coercitivos, ¿no? De crisis, perdón. ¿En cuál me quedé? En la crisis, ¿no? Al revés. El coercitivo es cuando ya empiezas a controlar. O sea, el coercitivo es la de fuerza. Ajá, empiezas a decir como, y bueno, la de crisis, te cuido el dinero. perdón, y la de crisis. Es que ya cuando... Y la de crisis viene siendo prácticamente la balanza, ¿no? Esa balanza que de desigualdad se empieza ya a ponerse por, digamos, ya entre medio. Y es cuando esta parte de los hombres, como tal, como dice, entran en crisis y hacen algo para que esta balanza que viene subiendo vuelva otra vez a su lugar, ¿no? Donde las mujeres estén abajo y ellos se sigan manteniendo aquí en el poder arriba.
Sí, nada más para abonar un poquito ¿Ok? esto. En los de crisis, eso es Ujú. cuando, por ejemplo, ellos son el victimismo, de que es que tú no me entiendes, hay que darnos un tiempo. O sea, ya cuando se empieza a hacer más visible la violencia, el micromachismo en estos. En los coercitivos todavía está escondidita, pero en la de crisis ya se ve más abiertamente. Sí, en este de crisis, como mencionan también, tiene mucho que ver cuando las mujeres deciden ejercer y hacer valer sus derechos. Que dice, ¿sabes qué? Mira, yo voy a trabajar o voy a seguir estudiando, y entonces los hombres, algunos hombres dicen, oye, pero ¿y qué pasa con los niños? ¿Quién va a cuidar a esos niños? Y no tan solo los hombres, la sociedad como tal también ejerce una presión y dice o le dice a esas mujeres directa o indirectamente, oye, tú como madre tienes que estar ahí y guiarlos, porque si no esos niños se van a echar a perder. Así he escuchado. Y cuando las mujeres deciden hacer valer sus derechos, muchos hombres entran en crisis y muchos hombres, para recuperar el poder de la relación, muchas veces violentan para recuperar este control y poder hacia o que tienen hacia las mujeres o hacia su pareja. En estos coercitivos, como mencionas, Gus, esta parte del control, decías. Sí, de que es en los coercitivos, pues ya empiezas a usar el control, o sea, decir, no, pues a ver, pásame el dinero porque tú luego gastas, por ejemplo, mucho en pinturas, en labiales, ese tipo de cosas. Entonces, estamos usándolo para esto otro. Yo te digo que yo sí lo sé usar, aunque yo me lo vaya y me lo gaste en la borrachera con mis amigos, pero ya te estoy controlando. Entonces, ya lo uso imponiendo mi control o mi voluntad sobre lo que tus decisiones. O, por ejemplo, en el tiempo. O o por ejemplo, de que, pues, no, tal día vamos a hacer tal cosa, pero a lo mejor tu pareja ya había decidido que ese día iba a hacer tal cosa, entonces tiene que cambiar sus planes para ajustarse a los tuyos. O es de que, pues, lo tengo que ver con mi pareja para ver si no se enoja. Porque son cosas que he escuchado. Es que, pues, yo quería hacer esto, pero él dice que vamos a hacer eso y se va a hacer eso. Eso ya son los coercitivos. Sí, Entonces, y esto que mencionas, Gus, y que menciona Javi igual, me recuerda un momento donde un hombre comentaba con su pareja cómo él manipulaba a su pareja, o cómo su violencia era tan sutil que le decía en algún momento, da gracias que yo ya cambié, porque si tú me hubieses conocido antes, imagínate. Entonces, ahí, ¿qué creen que está diciendo este hombre? pues Pues como que una le iba a ir amenaza, ¿no? peor, ¿sí? Sí, sí, que no está, es una amenaza muy sutil de que va a ejercer violencia. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, prácticamente viene siendo así como de que si sigues con las mismas acciones, pues puedo volver a ser el mismo que era antes, ¿no? Y eso no te conviene. Prácticamente es eso lo que mencionan, o hace ver ese lenguaje. Entonces, no le insultó, no le gritó, pero la amenaza estaba ahí. Así que ándate con cuidado, porque si tú me sigues molestando, pues me vas a conocer. Y desde ahí la violencia ya está y la amenaza está. En ese sentido, para ustedes, ¿cuáles consideran que son como los más visibles o las frases más visibles que el día de hoy existen de estos micromachismos o estas conductas micromachistas hacia las mujeres en el día de hoy que aún persisten? Porque si preguntamos a los hombres si ellos ejercen algún tipo de micromachismos, creo que la mayoría diría que no. no. Pero ustedes, ¿cuáles consideran que continúan? Como yo comentaba hace rato, creo que los más visibles son los que tienen los que diríamos que son los utilitarios, los que tienen que ver con el trabajo en el hogar y el cuidado de los niños. Estos
yo ayudo a mi esposa, yo ayudo a cuidar a mis hijos, yo sé cocinar, yo sé hacer esto, o sea, sí sé hacer cosas de mujeres. O uno que he escuchado que es como el de, pues sí, es que yo soy el amo de mi casa. O sea, como haciendo de notar que son cosas, siguen siendo cosas de mujeres. Claro. ¿Tú, Javi? Yo lo que he visto, igual esta parte, es de que aunque las mujeres trabajen o estudien, como tal se sigan preparando, igual no dejan de ser, digamos, esta parte de la parte doméstica del hogar. Sí trabajas, pero también tienes otra responsabilidad en casa. No de como que no descuides tu responsabilidad que tienes aquí en la casa conmigo y con tus hijos. O sea, puedes trabajar, pero también tienes esta obligación. Y creo que eso ocurre todavía sigue ocurriendo en muchas casas con estas mujeres, como dice, las que se atreven a trabajar, las que se atreven a estudiar y ejercer como tal ese derecho que tienen, pero sin embargo no dejan esta parte. Y los hombres sí trabajan, pero no hacen la parte que le corresponde como tal. Creo que ese para mí sería como lo que se sigue manejando actualmente. Sí, y en este sentido, aquí tengo algunas frases y mujeres de estas frases micromachistas y voy a leer algunas. Dice, deberías de ser más femenina. ¿Cómo va a casarse si no sabe cocinar? Seguro está en sus días. Date a desear. Seguramente fue su culpa por vestirse así. Las niñas bonitas no dicen groserías. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Necesitas que alguien te coja para que te pongas de buenas. ¿Cuáles de estas han escuchado ustedes? Todas, hasta ¿Verdad? más. Sí. De hecho, yo recuerdo que en la universidad escuchaba algunas compañeras que decían que, bueno, he escuchado algunas chicas que dicen que ellas están estudiando nada más en lo que se casan. Y compañeras que se lo han dicho, chicas diciéndose eso, así de, no, pues es que estamos aquí en lo que nos casamos. Y es como, ok. O sea, que al casarse ellos van a regresar a la casa, que es para lo que se entiende en este sutil comentario, que ellas nada más sirven para estar en la cocina. Sí. Hay un igual que dice, hay que educar a las mujeres para que no se dejen pegar. Y entonces en esta, al menos desde mi parecer, se pone la responsabilidad de la violencia que el hombre ejerce a la mujer. Ese me recuerda a uno que también hay, que es muy sonada, que luego dice que las mujeres son más machistas que los hombres, porque ellas son las que educan a los niños. Así es, esa se escucha mucho en el discurso de tanto mujeres como de hombres. Si las mujeres son las que educan, pero tendríamos que partir que los hombres también educamos desde el no estar. Los hombres van educando desde no estar en casa y también está educando a esas hijas o hijos en ese sentido. Que fíjate que ahí hay algo interesante que entra en estas contradicciones del machismo. Luego, cuando hay mujeres que tratan de enseñar a sus hijos a ser responsables o cuidar de sí mismos, que sepan, por ejemplo, cocinar, lavar trastes, trapear, como parte de las labores del hogar, los mismos hombres son los que luego prohíben esas acciones. ¿Por qué? Porque son cosas que solo las mujeres pueden aprender a hacer. Sí, por todas estas creencias estereotipos y roles que se siguen reproduciendo. Y como mencionaba, la base de esta violencia, que cada día va creciendo mucho más, tiene que ver con esto sutil, con esto que no se ve. Con todas estas canciones que existen también, escuchaba un video, veía y escuchaba un video de varias canciones y ponían cierta parte de la canción, de la letra de la canción, y unas decían que las violaban, otras decían que la mataba, otras decían que no valía, infinidad de cosas, ¿no? Y tú dices, esto es lo que se reproduce diariamente. Y es esta violencia Sí, sutil que está ahí.
todo esto que se ha estado mencionando de los micromachismos, como bien decía Gus en un principio, todas estas conductas micromachistas, pues vamos a ir cerrando y concluyendo este tema muy interesante, pero que no deja de ser muy importante por el hecho de que genera conductas violentas hacia las mujeres y, como decíamos en un principio, es la base de la violencia. Como no se ve, como es invisible, no se toma en cuenta. Y eso es lo peligroso de los micromachismos, que como pasa desapercibida muchas veces, se va acumulando y acumulando. En sus experiencias de vida, ¿en algún momento han tenido alguna conducta micromachista que deseen compartir y qué recomendaciones pudieran dar para los hombres que están en casa en esta contingencia? El micromachismo que yo reconozco que tuve muy interiorizado mucho tiempo era el de el que llaman mansplaining, o que los hombres siempre explicamos todo, que yo recuerdo que hace bastante tiempo yo tenía la costumbre de andar explicándole a las mujeres ciertos temas, ciertas cosas, aunque no se me pidiera mi opinión. Afortunadamente ya me di cuenta de eso, y ahora si no se me pide mi opinión, yo no ando explicando nada, a menos que puntualmente me digan, oye, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Me puedes explicar esto? No entendí esto, ¿puedes ayudarme? Entonces, en ese momento ya no es un micromachismo, sino hay una petición de eso. Entonces sí se vale que los hombres expliquemos en la medida de lo que nosotros entendemos, porque también a veces nosotros no entendemos nada, pero ese es el que yo reconozco que tenía interiorizado. Pero me tomó un tiempo y algo de trabajo ir reconociendo eso, porque incluso es hasta muy común entre los hombres. Y ahorita es como, bueno, deja que cada quien saque sus conclusiones, y si te lo piden, adelante. Y ahora, con la recomendación que nos pides, sí invitarías sobre todo bueno, a ambos, porque esos micromachismos los reproducimos tanto hombres como mujeres, pero puntualmente los hombres, de que se den la oportunidad de escuchar lo que dicen, aprendan a escucharse, para que vayan identificando todas estas cosas que devalúan la imagen de la mujer, o ideas que asociamos que van con las mujeres, como esto de la debilidad o de que no se entienden las cosas. Entonces, la invitación es para que se aprendan a escuchar, para que se den la oportunidad de conocer otro tipo de vida, otro tipo de conductas, otro tipo de formas de relacionarse, que les puedan permitir una calidad de vida más satisfactoria, más plena, menos angustiante. Entonces, dense esta oportunidad de explorar sus conductas, sus pensamientos, de dónde lo aprendieron, quién les dijo que eso tenía que ser así, porque muchas cosas nos han dicho que así tienen que ser y realmente no tienen que ser así, pueden ser mejores. Y por último, para complementar todo esto, les invito a que tomen terapia. Ayuda mucho a deconstruir todo lo que creemos que somos y acercarnos más a la realidad de quién somos. Aceptar tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias, Gus, por tu aportación. Javi, en tu experiencia. Bueno, en esa parte de, como dice, todo lo que hemos hablado, tipo de micromachismo, creo que pues, una de las que yo hacía, o a veces también todavía se hace mucho en muchas familias mexicanas, es esperar a que las mujeres nos sirvan de comer, ¿no? Y peor aún, a veces a levantar los trastes. Muchas veces de la parte de que yo esperaba, o espero a veces de que mi mamá o mi hermana vengan y me sirvan la comida. Sin embargo, no espero que me levanten el plato. Pero sí son como esos micromachismos que ya están muy estipulados en la familia y que sin embargo se ve de lo tan normal y luego como que es como de que a ver qué pasa, ¿no? Si yo puedo también, tengo como estas dos manos y tengo también como para levantarme, lo puedo hacer. Y creo que desde ahí, como decía Gus, ¿no? Irnos a veces cuestionándonos o viendo, revisando qué hacer, ¿no? En qué estamos fallando, en qué estamos haciendo, para ir, como dice, removiendo todas estas ideas que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Desde que somos niños, desde los juegos, desde las creencias culturales que nos van erradicando nuestros papás, nuestros abuelos, tíos, primos. Y creo que ahorita que estamos en casa podemos hacer como este espacio de reflexión para que nosotros mismos nos vayamos
abriendo esa apertura y a ver qué estamos haciendo mal, ¿no? Desde ir viendo esos chistes, ¿no? Misóginos, machistas, estos chistes homofóbicos igual, transfóbicos, que prácticamente llevan como el virus, ¿no? Se va propagando a demás personas y lo seguimos alimentando. Pero si nosotros paramos a tiempo y decimos, no quiero seguir diciendo estos chistes o estos comentarios, podemos hacer también la propagación de ese virus, pero en un virus positivo, ¿no? Como en esta parte de decir, no, estos chistes están mal, o estos chistes están, o sea, no deben de ser, y así ir pegando este virus positivo, de esa masculinidad positiva, como a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros papás, y ver que estos chistes o estas actitudes, estos comentarios no son normales, porque al fin y al cabo dañan la imagen tanto de la mujer o de otro hombre y se va haciendo propagación a generaciones futuras. Y creo que desde ahí yo creo que he manejado mucho esta parte desde que todos podemos hacer algo y ayudar a alguien desde nuestra trinchera, desde estar en casa, desde estar como llevando este mensaje a nuestros papás, a nuestros hermanos. Y creo que ahorita es la oportunidad para hacer eso, ¿no? Ahorita que estamos la mayoría de las personas en casa y que convivimos día a día con nuestra familia, creo que desde ahí ir como gestionando estas actitudes, estos comentarios, estos pensamientos, irlos estructurando en nuestra vida cotidiana. Que como dice, va a ser un poquito difícil, pero sin embargo se puede empezar por algo, ¿no? Empezamos por algo como ir parando esos pensamientos y esas palabras para que esto se vaya corriendo como este virus, ¿no? A toda nuestra familia y a todos nuestros amigos. ¿Ok? Sí, gracias. En este cuestionamiento que Gus recomienda, como por ejemplo ir a terapia, es importante que los hombres sigamos cuestionándonos. Y quienes no lo han hecho, la invitación es esa, que puedan cuestionarse. Parte de eso es que yo pueda constantemente estarme cuestionando en mis conductas, en mi forma de pensar, estas creencias que siguen quizás arraigadas desde la relación mujer, desde la relación con las mujeres, desde la relación con otros hombres, desde la relación conmigo mismo también. Y en ese sentido, recuerdo este micromachismo mío también, que en algún momento me preguntaron, oye, ¿y cómo te va con las usuarias? No, pues mira, hubo una usuaria tal que le hice ver. Y entonces me decía la otra persona, le hiciste ver. Y entonces caí en cuenta, el todopoderoso Gustavo, que es más inteligente que esa mujer, le hizo ver. Y entonces es cacharme y empezar a generar cambios en esta forma de expresarme, y en esta forma de mirar, o en ese momento cómo miré a esa persona. Y pues les agradezco mucho su conocimiento y experiencia que hoy nos han traído y compartido. Y también la invitación para que si conocen a otros hombres o a los otros hombres que conozcan, mejor dicho, una vez que pase la pandemia, el instituto tiene talleres para hombres, donde los hombres pueden cuestionarse y juntos podemos construir nuevas formas de relacionarnos. Son todos los jueves de 5 a 7. Una vez que pase toda esta contingencia, pues les hago la invitación para que puedan divulgar esta información. Y también el instituto en este tiempo de contingencia está brindando atención jurídica y contención emocional a mujeres en situación de violencia, al número 316-6813. Entonces la invitación está hecha, les agradezco muchísimo. Gus, Javi, gracias por su tiempo y espacio. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti y a Lien por la invitación, y pues sí, ahí está la invitación y hay que seguir trabajando por crear relaciones armoniosas entre hombres y mujeres. Hasta luego, que tengan buen día. Adiós. Saludos. Luego, adiós.